he renacido en una novela y yo era el tonto definitivo. Yo era el personaje secundario idiota designado, el tipo con más dinero que Dios que aún se hacía el leal para su prometida reina de hielo, solo para ser pisoteado en el suelo por el verdadero héroe de la historia. En ese momento, esa misma prometida reina de hielo que acababa de rechazar mi 99ª propuesta me miraba fijamente, con los ojos más fríos que una losa morgue. Ethan, ¿ya terminaste de armar un espectáculo? Este patético intento de llamar mi atención solo hace que te respete aún menos. Me reí. Agité el vaso de highball en mi mano, el fuerte aroma a whisky me llegó a la nariz cuando el líquido captó la luz de la lámpara de araña de cristal, emitiendo un brillo burlón. Luego, justo delante de ella, tomé el anillo de compromiso de $1.000.000 y lo tiré a la basura como si fuera un envoltorio de chicle. Ethan, ¿ya terminaste? Su voz fue como un trozo de hielo clavándose en mi tímpano. Abrí los ojos a la fuerza. Una resaca me golpeaba la cabeza y el mundo entero parecía tambalearse. La luz de la lámpara de araña de cristal era cegadora, y a través del resplandor, pude distinguir la silueta de una mujer de una belleza devastadora que se cernía sobre mí. Me miraba con desdén, su rostro perfecto una máscara de desprecio, sus ojos rebosantes de disgusto e impaciencia. Este patético intento de llamar mi atención solo hace que te respete aún menos. Los recuerdos me golpearon como una compuerta que se abre de golpe. Yo, Ethan Coe, he sido transportado a un libro. Ahora era el personaje con mi mismo nombre en la exitosa novela web The Dragon's Shadow. La mayor broma de la historia. El tipo nacido en una de las familias más ricas y secretas del país. Dinero viejo que hacía que los multimillonarios parecieran de clase media, que ocultó su identidad y pasó 3 años siendo un felpudo para la mujer que tenía delante, la deslumbrante directora ejecutiva, Isabella Vance. ¿Todo para qué? Para ser aplastado sin contemplaciones por el protagonista de la novela, Kyle Ryder, y ver absorbido el imperio de su familia. El recurso argumental definitivo. Y este momento, justo después de que la 99ª propuesta de Lisen original fuera rechazada. Intentó emborracharse hasta perder el conocimiento y, al parecer, lo consiguió, dándome a mí, un simple empleado corporativo del siglo XXI, la oportunidad de tomar el relevo. Como se puede ver, una risita ahogada escapó de mis labios mientras me incorporaba lentamente en el mullido sofá. El whisky me había dejado la garganta irritada, pero sentía una energía completamente diferente despertando en mi interior. Isabella frunció el ceño. Detestaba el tono siempre ronco de Ethan. Pero hoy oyó algo en esa risa. ¿Era una burla? La ignoré y alcancé el vaso alto de la mesa de centro. No era un Cabernet Sauvignon añejo. Estaba lleno del whisky de primera calidad que el viejo Ethan bebía a tragos. El líquido ardiente se deslizó por mi garganta, encendiendo una llama en mi pecho. Isabella, dije, alzando la mirada para encontrarme con su mirada gélida. ¿De verdad crees que lo vales? Sus pupilas se contrajeron. Parecía como si acabara de oír a un perro hablar latín. Por primera vez, un destello de auténtica sorpresa cruzó sus impecables facciones. Durante 3 años, Ethan Coe había sido su marioneta. No solo no le respondía, sino que apenas se atrevía a respirar demasiado fuerte en su presencia, siempre andaba con pies de plomo, aterrorizado de disgustarla. Se había vuelto loco. ¿Qué dijiste?, preguntó, convencida de haber oído mal. No respondí. En cambio, metí la mano en el bolsillo y saqué una pequeña caja de terciopelo. La abrí. Dentro, un enorme anillo de diamantes rosas descansaba en la tela, desprendiendo un brillo cegador bajo las luces. La pieza personalizada corazón eterno del diseñador principal de Cartier, valorada en $3 millones, afirmé con un tono monótono, como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo. Si no recuerdo mal, esto es lo que usé ayer. Un destello de inquietud cruzó el rostro de Isabella. Claro que lo recordaba. Ayer, delante de toda la empresa, Ethan se arrodilló y le propuso matrimonio. Ella, avergonzada, lo rechazó fríamente antes de marcharse en su coche, dejándolo expuesto a las burlas de sus empleados. Resopló, recuperando su máscara de arrogancia. ¿Cuál es tu punto? ¿Intentando comprarme? Ethan,
Ya te dije que no soy ese tipo de mujer superficial. Superficial. Saboreé la palabra. Y entonces, mientras ella observaba con total incredulidad, moví la muñeca. El corazón eterno de $3 millones surcó el aire en un arco brillante perfecto. Clink. Aterrizó justo en el centro del cubo de basura en la esquina de la habitación. El silencio en la lujosa suite del ático era absoluto. Isabella se olvidó de respirar. Miró fijamente el cubo de basura, incapaz de creer lo que acababa de ver. Eran $3 millones. Simplemente los había tirado. «Estás loco», gritó, su fría fachada completamente destrozada. El viejo Isen estaba loco. No lo estoy. Me puse de pie, mirándola desde arriba. La presión de mi altura la hizo retroceder instintivamente un paso. En ese momento, una aterradora comprensión la invadió. El hombre frente a ella había cambiado. Este no era el patético ese cuyos ojos siempre estaban suplicando aprobación. Su mirada era como la de un halcón, como el bisturí de un cirujano, lo suficientemente aguda como para ver a través de ella. Su cuerpo, que solía estar perpetuamente encorvado en sumisión, ahora estaba erguido como una varilla. Un aura inexplicable y aplastante emanaba de él, haciendo que su corazón latiera erráticamente. «Isabella, escucha atentamente». Dije cada palabra deliberadamente. Mi voz no era fuerte, pero golpeó su corazón como un mazo. A partir de este segundo, el compromiso entre nosotros ha terminado. Tus supuestos principios, la belleza de la que estás tan orgullosa. A mis ojos, no valen nada. De ahora en adelante, mantente fuera de mi vista. De lo contrario, curvé mis labios en una sonrisa fría. Podría haberme tentado a tirarte a ti y a tu pequeña empresa en ruinas a la basura junto con ella. Sin otra mirada, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Las implicaciones de mi última frase golpearon a Isabella como una tonelada de ladrillos, helándola hasta los huesos. Quería discutir, exigir como sabía que Vance Cosmetics estaba en problemas, pero sentía como si una mano invisible le apretara la garganta, ahogándole las palabras. Lo único que pudo hacer fue observar cómo esa espalda resuelta abría la puerta y desaparecía por el pasillo. Pasó un largo momento antes de que reaccionara. Se arrastró hasta el cubo de basura, sin importarle su imagen, y sacó el anillo de diamantes manchado de tierra. El brillo de la piedra era cegador. Ahora, por primera vez en su vida, una poderosa sensación de inquietud y pánico la invadió. Sintió que acababa de perder algo irreemplazable. Salí del hotel y el aire fresco de la noche me ayudó a despejar la mente. Primer paso para que ella reclamara mi vida. Romper el compromiso. Hecho. Lo siguiente, sobrevivir en este mundo despiadado. Y ya que estoy en ello, pulverizar al protagonista de la historia que pronto llegará. Según la trama de la novela, justo ahora, el personaje principal, Kyle Ryder, un exsoldado de operaciones especiales de algún remoto campo de entrenamiento de montaña, armado con legendarias habilidades médicas y antiguas artes marciales, debería haber llegado en Sterling City. Y muy pronto, salvaría heroicamente a Isabella y daría comienzo a su historia. Y yo, la exprometida, estaba destinada a ser el primer gran escalón que usaría para construir su reputación. Sí, no iba a ser carne de cañón en la historia de otra persona. Saqué el teléfono barato y anticuado que pertenecía al Isen original y busqué un número en la parte superior de la lista de contactos. Era un número al que nunca había llamado. El nombre del contacto era señor Peterson. Este era el contacto de emergencia que la familia Cole le había dejado. Ese idiota enamorado, tan desesperado por mantener su imagen de tipo normal para Isabella, había pasado 3 años sufriendo humillaciones y trabajando en empleos sin futuro en lugar de aprovechar una pizca del poder de su familia. ¡Qué desperdicio! Marqué el número. Contestaron al primer timbrazo. Joven amo, una voz tranquila y respetuosa se escuchó al otro lado de la línea, teñida de una sutil y bien disimulada mezcla de emoción y sorpresa. En 3 años. Esta era la primera llamada que había recibido. Recibido de mí. Señor Peterson, soy yo, dije simplemente. Joven amo, usted por fin. ¿Dónde está, señor?
¿Le envío un coche a recogerlo? La voz del señor Peterson tembló ligeramente. No es necesario. Le doy 30 minutos. Quiero todos los archivos de Vance Cosmetics en Sterling City, incluyendo un informe detallado sobre su actual crisis financiera. El señor Peterson hizo una pausa de un segundo al otro lado de la línea, claramente sorprendido de que la primera llamada de su joven amo en 3 años fuera sobre negocios, pero no lo cuestionó. Sí, joven amo, estará en su bandeja de entrada en 15 minutos. Verdadera profesionalidad. Además, añadí después de un momento, consígame una residencia, algo tranquilo con la máxima privacidad y un coche, algo discreto. Entendido. Las llaves de la villa número 1 en Summer Estates y un coche serán entregados en su ubicación actual en el Grand Sterling Hotel en 30 minutos. El vehículo es el último modelo blindado Feding. Se ve casi idéntico a un Pathé estándar. Una pequeña sonrisa asomó a mis labios. Hablar con gente inteligente era mucho más fácil. Una última cosa, mi voz se volvió fría. Movilicen todos nuestros recursos en Sterling City y pongan un escolto a un hombre llamado Kyle Ryder. Debería llegar hoy. Desde el momento en que ponga un pie en esta ciudad, quiero informes en tiempo real de cada uno de sus movimientos, de cada persona con la que hable, de cada palabra que diga. La respiración del señor Peterson se entrecortó. Kyle Ryder, repitió, con un tono cada vez más serio. Joven amo, ¿tiene algún antecedente con esta persona? Cualquiera que mereciera este nivel de atención de un joven amo, lo suficiente como para activar toda la red de inteligencia de la familia, no debía ser tomado a la ligera. Pronto lo haremos, me reí entre dientes. Quiere tomar lo que es mío y usarme como un peldaño. La voz del señor Peterson se volvió letal al instante. Está cortejando a la muerte. Tenga la seguridad, joven amo. A partir de este momento, será una mosca bajo un microscopio. Cada uno de sus movimientos estará bajo nuestro control. Excelente. Colgué, tomé un taxi y le di al conductor una dirección. Era un apartamento destartalado en un edificio viejo que Ellison original había alquilado para estar más cerca de la oficina de Isabella. Si iba a romper definitivamente con el pasado, tenía que ser absoluto. Cuando bajé las escaleras con una sola maleta que contenía algunas prendas baratas, un Volkswagen Fedin negro estaba estacionado silenciosamente bajo una farola. Un hombre de mediana edad con un traje negro y guantes blancos con una expresión severa me vio e inmediatamente hizo una reverencia. Joven amo, soy el gerente regional de Sterling City. Estoy aquí para servirle por orden del señor Peterson. Me entregó un juego de llaves y un flamante teléfono inteligente de alta gama. Estas son las llaves de la villa número 1 en Summer Estates y su nuevo teléfono. Todos los contactos relevantes están precargados y cuenta con el más alto nivel de cifrado. El señor Peterson solicitó que destruyera su antiguo dispositivo. Asentí, tomé los objetos y me deslicé en el asiento trasero del Fedin. El coche se incorporó suavemente al tráfico. Encendí el nuevo teléfono y abrí mi correo electrónico. El archivo cifrado ya estaba allí. Informe sobre Vance Cosmetics. Lo abrí. Datos fríos y análisis llenaron la pantalla. Vance Cosmetics alguna vez fue una corporación estrella en Sterling City. Hace 6 meses. Una desastrosa decisión de invertir en un proyecto fallido en el extranjero había destrozado su cadena de capital. Ahora la empresa era solo una cáscara vacía que se mantenía a flote solo gracias a que Isabella desesperadamente robaba a un santo para pagar a otro. El banco ya había rechazado sus solicitudes de préstamo 3 veces. Un pequeño empujón bastaría para que toda la brillante fachada se derrumbara y al final del informe fue una bomba. El segundo mayor accionista y vicepresidente de Vance Cosmetics, Leo Wells, había estado en contacto frecuente con Troy King, el heredero de King Corp., uno de los gigantes corporativos de Sterling City. Entrecerré los ojos. Troy King en el libro. Era el típico villano arrogante y niño rico que llevaba años deseando a Isabella. Parecía un drama clásico de aprovecharse de alguien cuando está en la lona para robarle su empresa. Y la chica estaba a punto de ser la protagonista. Y en la historia original, fue precisamente durante esta crisis que Kyle Ryder hizo su gran entrada.
Usó sus milagrosas habilidades médicas para curar al padre de Choi King de una enfermedad oculta, ganándose no solo la eterna gratitud de la familia Kim y obligándolos a retroceder, sino también conquistando el corazón de Isabella en el proceso. Una jugada perfecta para ganar fama, fortuna y una chica. Lástima para él, el guionista había cambiado. Tomé el teléfono y marqué el número del señor Peterson. El señor Peterson me concertó una reunión con el presidente de King Corp, Richard King, para decir una vieja historia. El hijo de un amigo desea presentar sus respetos. Joven amo, ¿debo especificar que es un amigo de la familia Ko? No es necesario. Sonreí. Aceptará la reunión porque recordé un detalle pasajero de un libro. Hace años, Richard King sufrió una lesión grave que le dejó una condición crónica incurable, un secreto que mantuvo oculto al mundo. En mi familia, los Cole resultaron ser una dinastía centenaria de médicos maestros. El héroe quiere salvar el día. Lo siento, estoy acaparando la atención. Isabella no pegó ojo. Se sentó en el frío suelo, apretando con fuerza el corazón eterno en su mano. Las palabras de despedida de Isen resonaban en su mente. Podrías sentir la tentación de tirarte a ti y a tu pequeña empresa en ruinas a la basura junto con él. ¿Cómo sabía que la cadena de capital de la empresa estaba rota? Era un secreto conocido solo por ella y unos pocos ejecutivos clave. Incluso se lo había ocultado a sus propios padres. Isen, el hombre que solía seguirla como un perrito, que gastó todos sus ahorros en comprarle bolsos de diseñador, quien torpemente le preparó una sopa de pollo incomible cuando estaba enferma. ¿Cómo era posible que supiera ese tipo de secretos comerciales? Una ola de pánico sin precedentes la envolvió como una enredadera. Se puso de pie de un salto y marcó el número de su asistente, con la voz tensa por la ansiedad. Quiero una verificación de antecedentes de Ethan Coe ahora mismo. Lo quiero todo. Su familia, sus fuentes de ingresos de los últimos 3 años. Todo. Una hora después, la llamada de su asistente la sumió en un abismo aún más profundo de miedo. Señorita Vance, no hay nada. ¿Qué quiere decir con que no hay nada?, gritó Isabella, perdiendo la compostura. Sus registros, es como si los hubieran borrado profesionalmente. Hemos movido todos los hilos que teníamos. Lo único que podemos encontrar es que apareció en Sterling City hace 3 años con una sola cuenta bancaria que contenía unos pocos miles. Más allá de eso, es un completo vacío. Es como si fuera un fantasma. Un completo vacío. El brazo de Isabella cayó flácido. El teléfono se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. ¿Cómo podía una persona? ¿El pasado sería una página en blanco? A menos que un poder mucho más allá de su comprensión lo hubiera borrado deliberadamente. Justo en ese momento, su teléfono volvió a sonar. Era el vicepresidente de la compañía, Leo Wells. Isabella, es malo. La voz de Leo era frenética. King Corp acaba de rescindir unilateralmente todos nuestros contratos, y varios de nuestros proveedores nos acaban de cortar el suministro al mismo tiempo. Nuestras líneas de producción están a punto de cerrar. ¿Qué? La habitación dio vueltas alrededor de Isabella. King Corp era su socio más importante. Que se retiraran era una sentencia de muerte. ¿Por qué Choi King no te sigue persiguiendo? ¿Por qué harían un movimiento ahora? Exigió. No lo sé. Corre el rumor. A Choi King le dieron una paliza hoy en el Club Helium. Le dieron una paliza. Isabella estaba atónita. Sí. Y dicen que el que lo hizo fue Ethan Coe. Boom. Un trueno resonó en la cabeza de Isabella. Isen. Era Isen otra vez. Golpeó a Choi King. ¿Cómo se atreve? ¿Tiene alguna? ¿Tiene idea de quién es Choi King? ¿No se da cuenta de que la represalia de King Corp destrozaría por completo su ya frágil empresa? Ha intentado arruinarme. Esta es su venganza. Isabella murmuró para sí misma. Su rostro estaba pálido. Había asumido que la partida de Isen era solo otro juego manipulador, una nueva forma de llamar su atención. Ahora entendía que era un ataque calculado. Iba a destruir personalmente todo lo que ella había construido.
No, no podía permitir que esto sucediera. Como una mujer que se ahoga aferrándose a un trozo de madera a la deriva, la mente de Isabella de repente se centró en una persona, Kyle Ryder. Justo ayer por la tarde, unos matones la habían acosado en la calle. Y fue este hombre, Kyle, quien intervino para salvarla. Era un luchador increíble con una presencia imponente y un aire de confianza inquebrantable. Había mencionado que era nuevo en Sterling City y que no tenía dónde quedarse. Por impulso, Isabella le había dado su tarjeta de presentación y le había dicho que la llamara si necesitaba algo. Ahora, tal vez era el único que podía ayudarla. Ella, con manos temblorosas, marcó el número desconocido. Hola, ¿es el señor Ryder? Soy Isabella Vance. Estoy en problemas. ¿Puede ayudarme? Al otro lado de la línea, una sonrisa burlona apareció en los labios de Kyle Ryder. El pez había picado el anzuelo. Señorita Vance, por favor dígame qué le pasa. Cualquier cosa que yo, Kyle Ryder, pueda hacer, la haré sin dudarlo. El Club Elysium, uno de los salones privados más exclusivos de Sterling City. Me senté en el sofá de una suite privada, limpiándome metódicamente los dedos con una servilleta de tela. En el suelo, Choi King, el notorio heredero playboy de King Corp, estaba acurrucado como un perro apaleado. Una huella de mano roja brillante estaba marcada en su rostro, y un hilo de sangre corría por la comisura de su boca. El puñado de guardaespaldas que había traído consigo estaban dispersos por la habitación, gimiendo de dolor. ¿Tiene usted alguna maldita idea de quién soy? ¿Me golpeaste? Gimió Troy, agarrándose la mejilla y mirándome con ojos venenosos, pura palabrería. Apenas 10 minutos antes, había estado en esta misma habitación con una chica en cada brazo, conspirando arrogantemente con sus subordinados para apoderarse de Vance Cosmetics y su hermosa CEO. Al segundo siguiente, derribé la puerta de una patada. No solo sé quién eres. También sé que estás conspirando con Leo Wells, el vicepresidente de Vance Cosmetics, para vender sus acciones en corto y comprar la compañía por una miseria. Sonreí con malicia. Mi voz no era fuerte, pero hizo que las pupilas de Troy se contrajeran. Ese era su mayor secreto. ¿Cómo podía saberlo este tipo? ¿Quién? ¿Quién demonios eres? La voz de Troy ahora estaba teñida de miedo. Soy la persona que decide si tú y tu padre pasan el resto de sus vidas en una cama de hospital o en un ataúd. Tomé una taza de té de la mesa y soplé suavemente. El sonido de un rápido unos pasos resonaron en el pasillo. Un hombre corpulento y de aspecto furioso, de mediana edad, irrumpió, flanqueado por una seguridad deficiente. Era el mismísimo presidente de King Corp, Richard King. ¿Quién? ¿Quién se atreve a tocar a mi hijo? Richard rugió al entrar, con los ojos inyectados en sangre en el instante en que vio a Troy desplomado en el suelo. Troy lo vio y se acercó corriendo como si hubiera encontrado a un salvador. Papá, fue él. Este bastardo me golpeó. Mátalo. Quiero que muera. La mirada de Richard King se clavó en mí, ardiendo con la furia de un león acorralado. Sus guardaespaldas, todos ellos profesionales claramente entrenados, se movieron para rodearme. La atmósfera en la habitación se volvió gélida. Y, sin embargo, permanecí sentado tranquilamente en el sofá, incluso tomándome un momento para beber mi té. Señor King, ¿qué temperamento? ¿Tiene prisa por acortar su vida?, pregunté con suavidad. Estás muerto, chico. Richard rió. Un sonido verdaderamente aterrador. Nadie en Sterling City se había atrevido a hablarme así. Rómpale los brazos y las piernas y tíralo al río para que alimente a los peces. Los guardaespaldas se movieron al unísono, abalanzándose sobre mí como una manada de lobos. Ni siquiera me molesté en levantar la vista. Justo cuando sus puños estaban a punto de impactar, una voz rompió la tensión. ¡Alto! Una voz vieja pero poderosa resonó desde la puerta. La puerta se abrió de nuevo y el señor Peterson, vestido con un elegante traje tradicional y apoyado en un bastón con cabeza de dragón, entró lentamente. Estaba solo, pero su mera presencia, su aura poderosa e inamovible, hizo que la temperatura de la habitación descendiera aún más.
Richard King vio al señor Peterson y se congeló, palideciendo. No conocía al señor Peterson personalmente, pero lo reconoció, esa presencia imponente. La había visto una vez hacía 20 años desde la distancia, en la órbita de uno de los hombres más poderosos de Washington de veras. Era una imagen que nunca había olvidado. Tú eres. La voz de Becher tembló y un sudor frío le recorrió la frente. El señor Peterson lo ignoró, se dirigió directamente hacia mí e hizo una leve reverencia. Joven amo, disculpe la demora. Esa sola frase, joven amo, estalló como un trueno en los oídos de Becher y Troy King. Las piernas de Becher flaquearon y casi se desplomó. ¿Para que esta figura legendaria se inclinara y llamara a alguien joven amo? ¿Quién demonios era ese joven? No se atrevió a pensar. No se atrevió a preguntar. Solo sabía que hoy había pateado una placa de acero lo suficientemente grande como para destrozar todo su imperio. Papá, ¿de qué tienes miedo? No es nadie. Mátalo. Troy seguía gritando. Ajeno al cambio de poder. ¡Sas! Una bofetada fuerte y seca resonó en la habitación. Rachel se había girado y le había dado una bofetada a su propio hijo con todas sus fuerzas. Mocoso inútil. Cállate. Luego se giró y, sin dudarlo un instante, cayó de rodillas frente a mí con un golpe seco. Señor. Señor Cole. Yo era ciego. No crié bien a mi hijo. Por favor, señor, tenga piedad. Perdónenos esta vez. Rachel King comenzó a acobardarse, su frente golpeando el suelo de mármol con golpes sordos y repugnantes. La suite quedó en un silencio sepulcral. Troy se agarró la cara, completamente atónito. Los amenazantes guardaespaldas estaban pálidos de miedo, congelados en el sitio. Dejé mi taza de té, me puse de pie y me acerqué a Richard King. Señor King, dígame, ¿se despierta a menudo en medio de la noche con un dolor insoportable en el pecho? ¿Una dificultad para respirar como si miles de hormigas le estuvieran royendo el corazón? Richard King levantó la cabeza de golpe. Su rostro era una máscara de puro terror. Ese era su secreto más profundo. La enfermedad oculta que los mejores médicos del mundo no podían diagnosticar, y mucho menos curar. ¿Cómo lo sabía? Y el dolor empeora cuando llueve, ¿no? Me incliné, mi voz un susurro demoníaco que solo él podía oír. Puedo curarlo o puedo dejar que muera de un infarto masivo esta noche. Ahora, ¿todavía quiere tirarme al río para alimentar a los peces? El cuerpo de Richard King comenzó a temblar incontrolablemente. Una ola de miedo, más intensa que cualquiera que hubiera conocido, le recorrió desde las plantas de los pies hasta la coronilla. Este joven no era humano. Era el diablo. No solo poseía un pasado inimaginable, sino que había descubierto el secreto más profundo de Richard y había planeado su vida y su muerte en él. Una sola frase. Señor Cole, doctor divino, me equivoqué. Me equivoqué mucho. Rachel sollozaba ahora, golpeando su cabeza contra el suelo aún más fuerte. Por favor, sálvame. Si puedes curarme, yo, Rachel King, seré tu fiel servidor de por vida. Toda King Corp será tuya. Troy, al presenciar esto, estaba completamente catatónico. Observó cómo su padre, el rey indiscutible del mundo empresarial de Sterling City, se arrodillaba y suplicaba como un perro. Toda su visión del mundo se desmoronó. Finalmente comprendió qué tipo de entidad había provocado. Eso no será necesario. Extendí la mano y le di una palmadita suave en el hombro a Richard King. Una energía cálida y poderosa fluyó desde mi palma hacia su cuerpo. Rachel sintió que la presencia fría y estancada que había estado torturando su corazón durante años se derretía como hielo al sol. Instantáneamente reemplazada por una sensación de alivio tan profunda que casi gritó. Me miró. Su expresión se transformó del terror a la adoración ferviente. ¿Un milagro? Esto no era menos que un milagro. A partir de hoy, King Corp es mía, dije, retirando mi mano, con un tono casual. Sí. Sí, por supuesto. Haré que mis abogados redacten los documentos de transferencia de inmediato. Richard aceptó sin dudarlo un instante,
con una expresión como si acabara de ganar la lotería, cambiando su empresa por su vida y la protección de una figura casi divina. Era el mejor trato que jamás había hecho. En cuanto a él, mis ojos se posaron en la temblorosa figura de Choi King. Troy gritó y se arrastró hacia mí, abrazando mi pierna. Señor Cole, me equivoqué. Soy basura humana. Por favor, perdóneme. Nunca lo volveré a hacer. No lo mataré. Pero usted no saldrá impune. Miré al señor Peterson. Él entendió de inmediato, su voz fría como el hielo. Rómpale las 2 piernas y envíelo a una mina en África. Que aprenda el significado de la adversidad. No, por favor, no. Los chillidos porcinos de Troy fueron rápidamente ahogados cuando 2 hombres de traje negro lo amordazaron y lo sacaron de la habitación como un saco de basura. Rachel King se quedó allí mirando cómo se llevaban a su hijo sin atreverse a decir una palabra. De hecho, sintió una sensación de alivio. Que a su hijo solo le hubieran roto las piernas, que le permitieran vivir, era una señal de la inmensa misericordia del señor Cole. Una vez concluido ese asunto, me senté de nuevo en el sofá como si acabara de terminar una tarea menor. Señor Peterson, ¿alguna novedad de Kyle Ryder? El señor Peterson informó respetuosamente. Joven amo, se ha puesto en contacto con Isabella Vance. Hace apenas unos minutos, ella lo llamó para pedirle ayuda. Ha accedido a venir aquí y charlar con el presidente de King Corp. Oh, levanté una ceja. Trabaja rápido. Según nuestra inteligencia, este Kyle Ryder es extremadamente arrogante. Cree que curando a Rachel King, puede hacer que King Corp admita, mostrando así su poder a la señora Vance, dijo el señor Peterson con un toque de desdén. Que venga, sonreí. Tengo mucha curiosidad por ver la cara que pondrá cuando llegue, lleno de confianza, solo para descubrir que su presa ya es mi perro. Sin duda será un espectáculo digno de contemplar, asintió el señor Peterson, con una leve sonrisa en los labios. Me levanté y me arreglé el cuello. Vámonos. El espectáculo está a punto de empezar, y nosotros, el público, deberíamos buscar buenos asientos. El señor Peterson sabía exactamente a qué me refería. Caminó hasta un rincón de la suite y abrió una puerta oculta. Detrás había una sala de observación con un espejo unidireccional, que ofrecía una vista perfecta de la suite desde fuera sin que yo pudiera verla desde dentro. Entré en la sala de observación y me acomodé en el sofá. El espectáculo estaba a punto de empezar. Cuando Isabella y Kyle llegaron al Club Olegium, ambos estaban nerviosos. La ira de Isabella iba dirigida a mí. Me culpaba de todos los problemas actuales de su empresa, viéndolo como mi venganza. Necesitaba desesperadamente a alguien que me contrarrestara, que demostrara que podía triunfar sin mí. Kyle era su única esperanza. La ira de Kyle provenía de su arrogancia innata. En su opinión, que un grupo empresarial local se atreviera a molestar a la mujer en la que había puesto sus ojos era una profunda falta de respeto. Estaba allí para dar una lección rápida y decisiva y mostrarle al presidente de King Corp quien realmente controlaba esta ciudad. Isabella, no te preocupes. Conmigo aquí, nadie te pondrá un dedo encima, dijo Kyle, dedicándole una sonrisa confiada mientras entraban por la gran entrada del club. Sus atractivos rasgos, su físico atlético y su imponente presencia eran innegablemente atractivos. Isabella lo miró y parte de su ansiedad se desvaneció. Kyle, cuento contigo. Un camarero los condujo a la suite. Acabo de desocuparla. El señor King está dentro, dijo el camarero con una reverencia. Kyle sonrió con desdén sin siquiera pensar en llamar. Abrió la puerta de una patada. Rachel King, sal de aquí, gritó. Pero la reacción furiosa que esperaba nunca llegó. Dentro, Rachel King estaba sentado solo, perfectamente sereno, como si los estuviera esperando. Al oír gritar a Kyle, no se enfadó. En cambio, se puso de pie, con una cálida y entusiasta sonrisa en el rostro. Debes ser Kyle Ryder. Es un honor conocerte por fin. Por favor, toma asiento. Esto dejó a Kyle e Isabella desconcertados. ¿Qué estaba pasando? Esto no era una confrontación. Era una reunión de fans. Kyle frunció el ceño.
Algo andaba mal. Pero mantuvo su postura arrogante. Déjate de tonterías. Estoy aquí por los cosméticos Vance. Reanudarás inmediatamente todos los contratos. Y te disculparás con la señorita Vance. Su tono era absoluto, como el de un rey emitiendo un decreto. Contratos. Richard King se rió entre dientes como si hubiera oído un chiste. Señor Ryder, creo que se equivoca. King Corp ya no está bajo mi mando. ¿Qué quiere decir? Los ojos de Kao se entrecerraron. Hace media hora, transferí toda mi participación en King Corp a mi salvador y benefactor, el señor Ethan Coe. Richard pronunció cada palabra con reverencia y un brillo fanático en sus ojos. Ethan Coe. Era él otra vez. Isabella se tambaleó, casi desplomándose. ¿Él compró King Corp como era posible? King Corp era un gigante corporativo que valía miles de millones. ¿De dónde sacó ese dinero? No era solo un pobre diablo que no hacía más que orbitar a su alrededor. El rostro de Kao se ensombreció al instante. Había escuchado el nombre de Ethan Coe varias veces de boca de Isabella ese día, un patético exprometido abandonado que no conocía su lugar. Había asumido que era una hormiga a la que podía aplastar en cualquier momento. Nunca imaginó que esta hormiga se le adelantaría. ¿Dónde está Ethan Coe? Dile que salga y me dé la cara. La voz de Kao estaba cargada de intención asesina. Insolencia. La expresión de Richard King se endureció. ¿El nombre del señor Coe es algo que usted era digno de pronunciar? Él había asumido por completo su papel como mi perro leal. La dignidad de su amo no era algo con lo que se pudiera jugar. Tiene 3 segundos para disculparse con el señor Coe. De lo contrario, no me culpe por lo que suceda después. Rachel señaló a Kao con un dedo tembloroso, con los ojos llameantes. Kyle estalló en carcajadas. Bien. Muy bien. Un perro que acaba de conseguir un nuevo dueño ya se atreve a ladrarme. Parece que necesito darte una lección sobre con quién te estás metiendo. Antes de que terminara de hablar, su cuerpo se desvaneció en movimiento, reapareciendo instantáneamente frente a Richard King, su mano disparada como una tenaza para agarrarlo por la garganta. En la sala de observación, tomé un sorbo lento de té, con una sonrisa fría en mi rostro. Finalmente, hace su movimiento. Justo cuando la mano de Kao estaba a punto de cerrarse alrededor del cuello de Richard, una figura oscura se materializó silenciosamente entre ellos. Era el señor Peterson. Había salido de la sala de observación en algún momento y ahora estaba allí de pie sin desperdiciar un movimiento. Simplemente levantó una mano para enfrentarse al ataque atronador de Kao. ¡Pum! El sonido del impacto de sus palmas fue sordo y pesado. La mueca de desdén en el rostro de Kao se congeló. Sintió como si acabara de agarrar un hierro al rojo vivo. Una energía interior abrasadora e increíblemente poderosa destrozó sus defensas y recorrió violentamente sus venas. Kyle salió disparado hacia atrás como si lo hubiera atropellado un camión, golpeándose con fuerza contra la pared antes de desplomarse en el suelo, tosiendo un chorro de sangre. Miró al señor Peterson, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Un gran maestro. Usted es un gran maestro de artes marciales. Él mismo era un hábil artista marcial, un experto de primer nivel en el mundo convencional. Pero este anciano modesto casi lo había lisiado con un solo movimiento. Tenía que ser al menos de nivel gran maestro. ¿Cómo podía una ciudad como esta tener un luchador de nivel gran maestro y a la vez a alguien que claramente era un subordinado? El señor Peterson bajó la mano, de pie impasible sobre Kao, con una expresión como si estuviera mirando a un muerto. Te atreves a faltarle el respeto al joven maestro. Serás disciplinado. Esas frías palabras sellaron el destino de Kao. Richard King, tras un momento de sorpresa, sonrió ferozmente. Esta era la oportunidad perfecta para demostrar su lealtad a su nuevo maestro. Se abalanzó hacia adelante y comenzó a abofetear al forcejeante Kao en la cara, de un lado a otro con todas sus fuerzas. ¡Sas, sas, sas! Los sonidos secos resonaron por toda la suite. Eso es por faltarle el respeto al señor Coe. Eso es por tu arrogancia. ¿Quién demonios te crees que eres?
Rachel maldijo mientras abofeteaba, poniendo todo su cuerpo en ello. Kyle, cuya energía interior fue desperdiciada por el señor Peterson. Strike era demasiado débil para resistir. Obligado a soportar la humillación más profunda de su vida. Varios de sus dientes fueron arrancados, su boca se llenó de sangre y su rostro se hinchó hasta convertirse en una pulpa irreconocible. Su orgullo y confianza fueron reemplazados por un odio puro y venenoso. Isabella, de pie junto a la puerta, estaba completamente paralizada, con la mente en blanco. Kyle, el hombre al que había visto como una figura invencible, casi divina, ahora estaba siendo inmovilizado en el suelo y abofeteado como a un perro por Rachel King, un hombre al que siempre había despreciado. Y todo por una sola frase de aquel misterioso anciano. Aquel anciano que llamó a Isen, joven amo. La serie de descargas le quitó todo el color del rostro y su cuerpo comenzó a temblar. Justo entonces, la puerta oculta de la suite se abrió de golpe. Salí de las sombras y entré en la luz. Hasta el amo de un perro merece respeto, dije, mirando el desastre destrozado en que se había convertido Kyle Ryder. Mi mirada se dirigió a la petrificada Isabella, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Te atreves a tocar mis obras? ¿Te atreves a intentar tomar lo que es mío? Kyle, ¿quién te dio el valor? Mi voz no fue fuerte, pero estalló como una bomba en la mente de Kyle e Isabelle. Kyle abrió a la fuerza sus ojos hinchados, que ahora eran solo pequeñas rendijas, y me miró con odio infinito y confusión. Tus obras, espetó, mirando a la pálida Isabella. Isabella se estremeció, instintivamente, queriendo negarlo. ¿Cuándo había sido ella de Isen? Habían terminado. Pero cuando sus ojos se encontraron con mi mirada burlona, las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. De repente lo entendió. Isen estaba reclamando lo que quería. No a ella, sino a Kyle. No le importaba a ella. Le estaba diciendo a Kyle que Isabella Vance era una mujer a la que había desechado. El tesoro por el que tú, Kyle Ryder, luchas no es más que la basura que Ethan Cole desechó. Fue la humillación definitiva, mucho más cruel que cualquier golpe físico. Ethan Cole, no te pases de la raya. Kyle rugió, luchando por levantarse. Como el elegido, el héroe de la historia, nunca había sufrido semejante insulto. Pasarse de la raya. Solté una carcajada alegre y vivaz. No solo me voy a pasar de la raya. Voy a pisarte. Levanté el pie, deteniendo mi brillante zapato de cuero a solo 1 pulgada de su cara. Muy bien, estás sucio. Bajé el pie, saqué un pañuelo del bolsillo, limpié tranquilamente la punta del zapato y luego dejé caer el pañuelo sobre la cara de Kyle. El gesto fue elegante, pero rebosante de desprecio. La rabia y la humillación eran demasiado. Kyle tosió otro chorro de sangre y se desmayó. El gran rey dragón de la historia original, derribado de la manera más humillante posible por mí, el villano secundario, menos de 24 horas después de su debut. Miré su forma inconsciente sin una pizca de emoción. Esto era solo el principio. Lo arrastraría de su pedestal pedazo a pedazo. Tomaría su destino, sus golpes de suerte, su harén de mujeres hermosas, y los haría todos míos. Le enseñaría el verdadero significado de la desesperación. Mi mirada se dirigió a la única otra persona que aún permanecía en la habitación. Isabella. Me miró fijamente. Su expresión era una mezcla caótica de sorpresa, miedo, arrepentimiento y una pizca de desafío humillado que ella misma no reconocía. No hacía mucho, este hombre se había arrodillado a sus pies, rogando por su afecto. Ahora estaba de pie en una montaña mirándola desde arriba, controlando el destino de todos. El vertiginoso cambio la estaba volviendo loca. Isen, logró decir con voz seca y quebrada. ¿Podemos hablar? Intentó forzar una sonrisa, pero parecía más dolorosa que un sollozo. Habla. Levanté una ceja. ¿Sobre qué? ¿Tu empresa que está a punto de quebrar o el hecho de que eres una mujer que rompió un compromiso? El rostro de Isabella se puso rojo carmesí. Sé que me equivoqué. No debía haberte tratado así. ¿Puedes darme una oportunidad más, el compromiso? Todavía podemos seguir adelante. Para salvar su empresa,
para salvar todo lo que tenía, estaba dispuesta a dejar de lado todo su orgullo. Creía que los 3 años de devoción de Isen no podían haber desaparecido así como así. Pensaba que todo era una actuación, una farsa para obligarla a este preciso momento de sumisión. Si simplemente se rendía, él volvería a ser su perrito fiel. Estaba equivocada. Caminé lentamente hacia ella, mirando su rastro de lágrimas. Tenía que admitir que la protagonista femenina de la novela era deslumbrante. Pero para mí, ninguna cantidad de belleza podía ocultar un alma egoísta y podrida. Extendí la mano y le levanté suavemente la barbilla. El cuerpo de Isabella se puso rígido, pero no se resistió, sino que sostuvo mi mirada con un destello de esperanza y desesperación. Isabella, recuerda esto. Me incliné. Cerca de su oído, mi suave susurro solo pudo oír mi voz. Un perro solo regresa a un hueso que su amo ha tirado cuando se está muriendo de hambre. Y yo no soy un perro. En cuanto a ti, la solté y di un paso atrás, mis ojos recorriéndola de pies a cabeza como si estuviera inspeccionando mercancía. Ahora mismo, ni siquiera estás calificada para ser mi perro. Isabella se congeló por completo. La sangre se le fue del rostro, dejándolo de un horrible tono gris. La humillación, absoluta y asfixiante, la inundó como una ola gigante. Quería gritar, pelear, abofetear al hombre que tenía delante. Pero no se atrevió porque en mis ojos no vio más que una indiferencia gélida. Era la mirada que se le da a un objeto inanimado. Finalmente, comprendió la verdad con desesperación. Isen la había superado por completo. No quedaba ni una pizca de afecto. Señor Peterson, dije, sin volver a mirarla. Joven amo, saque la basura. Esta y esa mujer. Sí, señor. El señor Peterson hizo un gesto con la mano. 2 guardias de seguridad se adelantaron. Uno levantó al inconsciente Cao mientras el otro lo conducía pasivamente hacia Isabella. Fuera, dijo el guardia con voz inexpresiva. Isabella se estremeció. Le echó un último vistazo a la espalda del hombre al que ahora nunca podría alcanzar, y luego salió de la suite a toda prisa. Cada paso se sentía como caminar sobre cristales rotos. Sabía que en ese momento no solo había perdido a Isen. Había perdido su orgullo, su empresa y todo su futuro. El mundo finalmente estaba en silencio. Me senté de nuevo en el sofá y tomé la taza de té ahora fría. Richard, sí, señor Cole, sus órdenes. Richard King se puso firme, haciendo una profunda reverencia. A partir de hoy, King Hope usará todo su poder para aplastar a Vance Cosmetics. Quiero borrarlo por completo de Sterling City en una semana. Entendido. Richard asintió sin dudarlo. De todos modos, había planeado adquirir la empresa. Ahora solo seguía órdenes y congraciarse con su nuevo amo. Era una situación beneficiosa para ambos. Además, añadí que Kyle Ryder tiene algo de entrenamiento en artes marciales. Vigílenlo de cerca, especialmente cualquier contacto que pueda intentar usar para obtener ayuda. Por ejemplo, la Clínica Serenity en el Distrito Sur. La Clínica Serenity fue otra oportunidad clave para Cao en la historia original. El dueño era un fanático de la medicina que, después de una competencia de habilidades, quedó tan impresionado por las capacidades de Cao que no solo le dio la clínica, sino también a su hermosa nieta. Como era la oportunidad de Cao, ahora era la mía. Tenga la seguridad, señor Ko, que tenemos una red en toda la ciudad. No podría escapar de nuestra vista, ni aunque se convirtiera en una mosca. Richard prometió, golpeándose el pecho. Asentí, satisfecho con su actitud. Ve y termina. En cuanto a tu condición, la curaré permanentemente en un mes. Gracias, señor Cole. Gracias. Richard hizo reverencias repetidamente como si se le hubiera concedido un indulto real antes de salir de la habitación. Solo quedamos el señor Peterson y yo. Joven amo, este Cowrider tiene el favor del destino. Me temo que no será derrotado tan fácilmente. El señor Peterson dijo con un tono de preocupación en su voz. Lo sé, dije, dejando mi taza de té. Es el protagonista de este mundo, una cucaracha que se niega a morir.
¿Pero qué cree que pasará cuando le robe su destino pedazo a pedazo? Cuando destroce su confianza una y otra vez, cuando aproveche cada oportunidad destinada para él, ¿cree que el destino seguirá sonriéndole? Entonces un brillo intenso apareció en los ojos del señor Peterson. Socavar sus cimientos y aplastar su espíritu. Una estrategia brillante, joven amo. Solo sonreí. Aplastar su espíritu. No, solo quería ver la expresión de absoluta desesperación en su rostro al caer en desgracia. Justo en ese momento, mi nuevo teléfono vibró. Era un mensaje cifrado de la red de inteligencia del señor Peterson. Objetivo: Cowrider secuestrado de un club por Isabella Vance. Ingresado en el Hospital General de Sterling City. Diagnóstico: múltiples contusiones de tejidos blandos, conmoción cerebral leve, alteración grave de la energía interna. Además, Isabella Vance usó sus contactos para comunicarse con la doctora Amelia Hayes de la clínica Serenity. Se espera que la doctora Hayes llegue al hospital para una consulta en 30 minutos. Amelia Hayes, otro personaje femenino importante del libro, un ángel gentil y bondadoso con bata blanca, una maestra de la acupuntura. Su admiración por la destreza médica de Cal finalmente la llevó a unirse a su héroe. Una sonrisa fría se extendió por mi rostro. Señor Peterson, traiga el auto. Vamos al Hospital General de Sterling City. Joven amo, ¿lo pretendes? Kyle quiere regresar. Me puse de pie sacudiendo el polvo inexistente de mi ropa. Ni siquiera voy a dejar que salga del nivel del tutorial. ¿Quieres ver a un médico divino? Entonces te mostraré cómo luce un verdadero dios de la medicina. Hospital General de Sterling City. A la VIP. Kyle Ryder yacía en la cama del hospital. Su expresión era tan oscura que podría cortar la leche. La hinchazón de su rostro había sido congelada, pero aún parecía una calabaza deforme y abultada. La energía del gran maestro había destrozado sus sistemas internos, lo que le impedía usar sus artes marciales en el futuro previsible. Esta era la mayor derrota y humillación que había sufrido desde que bajó de las montañas. Eisenhower, señor Peterson. Apretó los dientes, repitiendo nuestros nombres. El odio en sus ojos prácticamente brillaba. Yo, Cowrider, juro que te devolveré la humillación de hoy 100 veces. Haré que desees no haber nacido nunca. Isabella se sentó en una silla a su lado, un escalofrío recorriéndole la espalda mientras observaba su rostro contorsionado. Estaba entre la espada y la pared. Habiendo ofendido a Eisen, su empresa estaba al borde del colapso. Su única esperanza era que Cal pudiera, como un verdadero protagonista de novela, resurgir de las cenizas y aplastar a Eisen. Por eso había recurrido a su último favor para traer a la renombrada joven prodigio de la medicina de Sterling City, la doctora Amelia Hayes. Kyle, por favor, intenta calmarte. Necesitas descansar, dijo Isabella en voz baja. Le he pedido a la doctora Hayes de la clínica Serenity. Su acupuntura es increíble. Podrá ayudarte a recuperarte rápidamente. Al oír el nombre de la doctora, la expresión de Cal se suavizó ligeramente. Había oído hablar de la clínica Serenity y sabía que era una institución respetada con una larga historia. Gracias, gruñó entre dientes. Justo entonces, la puerta de la habitación se abrió. Entró una joven con una bata blanca de laboratorio. Tenía un aire amable, con delicadas gafas de montura dorada sobre la nariz. Parecía tener poco más de 20 años, con una tez impecable y ojos amables, y desprendía un ligero y agradable aroma a hierbas medicinales. Esta era la heredera de la clínica Serenity, la doctora Amelia Hayes. Isabella, dijo Amelia saludando primero a su amiga antes de que sus ojos se posaran en el hombre en la cama cuando vio el rostro hinchado y magullado de Cal, con sus elegantes cejas fruncidas. Está muy herido, Amelia. Por favor, tienes que ayudarlo. Isabella insistió. Amelia asintió, se acercó a la cama y colocó sus dedos delgados en la muñeca de Cal, cerró los ojos para concentrarse. Después de un momento, los abrió, con un toque de sorpresa en su mirada. Esta es una herida muy extraña. La persona que hizo esto posee una forma increíblemente poderosa y agresiva de energía interior. Ha destruido por completo el equilibrio de tus propios sistemas.
Solo he leído sobre una técnica como esta en los textos médicos de mi abuelo. Se llama la técnica del sol abrasador. Kyle estaba impresionado. Esta joven era hábil. Había identificado la raíz de su herida con un solo toque. Una chispa de esperanza se encendió dentro de él. Doctor Ayes, ¿hay una cura? Amelia reflexionó por un momento. Hay una manera. Requeriría la técnica de la aguja de restauración ion de 9 ciclos combinada con un baño de hierbas especial de mi clínica, pero será un proceso lento. Tomaría al menos un mes para que recuperaras completamente tu fuerza. ¿Un mes? El rostro de Kao se puso negro. ¿Un mes? Para entonces, Isen sería dueño de la ciudad. No podía esperar un mes. Necesitaba venganza ahora. ¿No hay una manera más rápida? Él presionó. Amelia negó con la cabeza disculpándose. Tus heridas son demasiado graves. Forzar una recuperación más rápida causaría daños permanentes e incluso podría, de por vida. Kao apretó el puño con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿De verdad iba a tener que esconderse como un cobarde durante un mes? Justo cuando la atmósfera en la habitación se volvía pesada, una voz perezosa se escuchó desde la puerta. ¿Quién dice que no hay una manera más rápida? Todos se giraron. Allí estaba yo, apoyado en el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos. Una sonrisa juguetona en mi rostro. Isen, Isabella y Kao exclamaron al mismo tiempo, con los ojos llenos de sorpresa y animosidad. ¿Qué hacía él aquí? Amelia solo me miró. Un extraño que acababa de entrar con una expresión de confusión. Ignoré a los dos perdedores y fijé mi mirada en Amelia, observándola con interés. Sí, definitivamente un 9.5 sobre 10. Comportamiento amable, gran figura. Encajaba a la perfección para ser el interés amoroso principal. ¿Eres Amelia Hayes? Pregunté. Soy yo. ¿Y tú eres? Respondió cortésmente, aunque sus ojos eran cautelosos. La técnica de restauración de 9 ciclos es, en el mejor de los casos, una solución temporal. Negué con la cabeza, entré en la habitación como si fuera mía y acerqué una silla. Lo que le aplicó fue la técnica única del sol abrasador de mi familia, no una imitación común. Esta energía es como un parásito. Quemará continuamente sus meridianos. Tu trabajo con agujas puede suprimirla por un tiempo, pero después de un mes, incluso si recupera su fuerza, su potencial quedará limitado para siempre. Mis palabras cayeron como una bomba en la mente de Amelia. Técnica del sol abrasador. Mi familia nunca había oído hablar de ella. Pero por alguna razón, viniendo de este hombre, sus palabras tenían una autoridad inquebrantable. Volvió a mirar a Kao y esta vez notó un aura oscura tenue entre sus cejas. Era señal de una dolencia profunda que escapaba a la ayuda de la medicina convencional. Ni siquiera lo había notado antes. ¿Cómo? ¿Cómo sabes todo esto? La voz de Amelia tembló. Ligeramente. Este hombre tenía su edad, pero su perspicacia y capacidad de diagnóstico estaban muy por encima de las suyas. Incluso superaban las de sus abuelos. Porque la persona que lo hirió era uno de los sirvientes de mi familia, dije con indiferencia como si nada. Luego dirigí mi mirada sonriente al atónito Kao. ¿Quieres curarte? Es simple. Ponte de rodillas y suplícame. Se podía oír caer un alfiler en la habitación. Isabella y Amelia me miraron como si estuviera loco, haciendo que Kao, este hombre orgulloso y desafiante, se arrodillara y suplicara. Mejor mátalo. Efectivamente, el rostro de Kao se puso de un color morado intenso. Luchó por incorporarse, señalándome con un dedo tembloroso. Cole, en tus sueños, yo, Kao Ryder, preferiría morir antes que arrodillarme ante ti. Ah, sí. Me encogí de hombros, impasible. Admiro a un hombre con principios. Me levanté y me acerqué a Amelia, sacando una aguja de acupuntura del bolsillo de su chaqueta. Bonita aguja. Lástima que la persona que la usa sea aún una aficionada. Amelia retrocedió ante la repentina cercanía, un rubor subió a sus mejillas,
pero estaba más atónita por la pura arrogancia de mis palabras. Había sido aclamada como una genio de la medicina desde la infancia. Sus habilidades en acupuntura eran legendarias en Sterling City. Hoy, se había demostrado que estaba equivocada 2 veces. Primero por la lesión de Cal y ahora por este hombre misterioso que le decía que era una aficionada. Una chispa de desafío se encendió en sus ojos. ¿Qué te hace decir eso? Esto. Con un movimiento de mi muñeca, la delgada aguja plateada se convirtió en una mancha borrosa entre mis dedos, moviéndose tan rápido que era casi invisible. V. Un leve zumbido llenó el aire. La cola de una aguja vibraba tan rápido que resonaba audiblemente. Zumbido de aguja canalizadora de energía. Amelia jadeó. Sus hermosos ojos se abrieron de par en par mientras miraba la aguja en mi mano como si presenciara un milagro. Hacer vibrar una aguja con energía pura era la marca de un verdadero maestro del oficio, una habilidad de la que solo se hablaba en las leyendas. Su propio abuelo, un maestro que había dedicado su vida el arte, solo podía lograr que la punta de una aguja se sintiera tibia. Y este hombre podía hacerla cantar. El nivel de habilidad era aterrador. Ignoré su sorpresa y con un movimiento de mi dedo lancé la aguja volando. Flip. Salió disparada por la habitación como una estela plateada y se incrustó perfectamente en un punto de presión en el pecho de Cal. Ni siquiera perforó su bata de hospital, atravesó la tela para dar en el blanco sin problemas. Arf. Kyle dejó escapar un grito inhumano y se arqueó de la cama, su cuerpo convulsionando violentamente como si 1000 cuchillos lo estuvieran desgarrando desde adentro. Una columna de humo negro y maloliente se elevó de la parte superior de su cabeza. ¿Qué? ¿Qué le hiciste? Isabella gritó, pensando que lo estaba matando. Cállate, idiota. Le lancé una mirada fría. Lo estoy salvando. Amelia, saliendo de sus pensamientos, se apresuró a acercarse y agarró la muñeca de Cal de nuevo para comprobar su pulso. Esta vez su expresión se transformó de sorpresa a pura adoración fanática. Dios mío, es increíble, susurró ella. Él, con una sola aguja, extrajo toda la energía abrasadora del sol del cuerpo de Cal. Esa es la técnica de la aguja guía del dragón, una técnica legendaria que se creía perdida para siempre. Me miró, y la forma en que me veía había cambiado por completo. Era la mirada que un novato le da a un gran maestro, llena de reverencia y asombro. Unos segundos después, la convulsión de Cal cesó. Se desplomó sobre la cama, jadeando, con el cuerpo empapado en sudor, pero podía sentirlo claramente. La agonía ardiente que lo había estado atormentando había desaparecido. Una sensación de profundo alivio recorrió su cuerpo. Su herida estaba casi curada. Me miró, con una expresión confusa de odio, resentimiento y un miedo profundo e innegable. Este hombre no solo era poderoso y tenía buenos contactos. Sus propias habilidades personales estaban en un nivel que ni siquiera podía comprender. Su medicina, su poder, su influencia. Todo aquello de lo que Cal se había enorgullecido era una completa broma frente a mí. Isenko. Entonces, ¿sigues pensando que estoy soñando? Caminé hacia la cama mirándolo. Los labios de Cal temblaban. No podía hablar. Dignidad ni vida. Frente al poder absoluto, su orgullo no valía nada. Con gran esfuerzo, bajo la mirada incrédula de Isabella y Amelia, rodó fuera de la cama. Luego, con toda la fuerza que pudo reunir, se arrodilló lentamente ante mí. Estaba equivocado. Al ver a Cal arrodillado en el suelo, temblando, sonreí. Así está mejor. Un protagonista debe saber cuándo ceder. Te arrodillas ante mí hoy para que puedas intentar aplastarme mañana. Qué lástima para ti. No habrá un mañana. Muy bien. Asentí, luego me volví hacia la petrificada Amelia. Observa atentamente. Esta es la verdadera restauración Young de 9 ciclos. Antes de que terminara de hablar, 9 agujas de plata aparecieron entre mis dedos. Sin pausa, mis manos se convirtieron en un borrón de movimiento. Las 9 agujas, como si tuvieran mente propia, silbaron en el aire y se clavaron en mí.
simultáneamente en 9 puntos de presión principales en la espalda de Kao. Guía la energía, cruza la barrera, regresa a la fuente, conviértete en uno. Recité las palabras antiguas, mis manos flotando en el aire, mis dedos moviéndose como un loto en flor. Corrientes invisibles de energía conectaron las yemas de mis dedos con las agujas, haciéndolas vibrar en un profundo patrón místico. Amelia estaba completamente hipnotizada. Era como si se hubiera abierto ante ella una puerta a un nuevo universo. Así que, esto era lo que podía ser la acupuntura. Sus propias habilidades, de las que había estado tan orgullosa, eran como la llama de una vela junto al sol. Memorizó con avidez cada uno de mis movimientos, cada palabra, tratando de grabar la imagen en su cerebro para siempre. Arrodillado en el suelo, Kao sintió oleadas de energía cálida y pura fluyendo desde las agujas hacia su cuerpo, reparando sus sistemas dañados, nutriendo su fuerza agotada. Sus heridas se estaban curando a un ritmo imposible. Incluso podía sentir que los cuellos de botella en su entrenamiento comenzaban a aflojarse. Una bendición disfrazada. El pensamiento cruzó por su mente, seguido de una oleada de alegría estática. Tonto arrogante, Ko. ¿Creíste que esto me haría someterme? Tan pronto como mi poder se restaure, tan pronto como me vuelva aún más fuerte, serás el primero que mate. Se siente bien, ¿no? Sientes que estás a punto de tener un avance. Una sonrisa cruel torció mis labios. Esta técnica puede restaurarte a toda tu fuerza en 10 minutos. Tal vez incluso impulsarte a un nuevo nivel. Sin embargo, he colocado algo en estas 9 agujas. Se llama maldición del candado del dragón. A partir de hoy, tu poder quedará sellado permanentemente en su nivel actual. Nunca mejorarás, ni una pulgada. Por el resto de tu vida, vivirás para siempre en mi sombra. Solo podrás mirarme. ¡Boom! Se sintió como si 1000 millones de rayos hubieran caído dentro del cráneo de Kao. Nunca mejorar. Para un artista marcial, para un hombre del destino, ese era un destino 1000 veces más cruel que la muerte. No, estás mintiendo. Rugió como un loco, tratando de arrancar las agujas de su espalda, solo para descubrir que su cuerpo estaba completamente paralizado. Puedes intentar luchar contra ello. Retiré mi energía y no le dediqué otra mirada. Me acerqué a Amelia y antes de que pudiera reaccionar, metí una tarjeta de presentación dorada en relieve en el bolsillo de su bata de laboratorio. ¿Quieres aprender? Ven a buscarme. Dicho esto, me di la vuelta y me marché. Dejé atrás a un protagonista destrozado arrodillado en el suelo. Una brillante doctora divina de pie, congelada, con el rostro enrojecido y el corazón latiendo con fuerza, y una patética exprometida desplomada en una silla, pálida como un fantasma, con el aspecto de que le habían arrancado el alma. A partir de ese día, el guión de este mundo lo escribiría yo, Ethan Ko. Después de que dejé el hospital, Sterling City se puso patas arriba. King Corp, bajo la dirección personal de Richard King, se transformó en una bestia voraz y lanzó un ataque frontal contra Vance Cosmetics. Esto rompió alianzas, probó clientes, inició adquisiciones hostiles y lanzó una brutal campaña mediática. La única estrella brillante del mundo empresarial de Sterling City era tan frágil como un trozo de papel frente al poder absoluto del capital. El precio de las acciones se desplomó. Los bancos exigieron el pago de los préstamos. Los empleados renunciaron en masa. Los proveedores hacían fila exigiendo el pago. Isabella estaba desesperada, pidiendo ayuda por todos lados, pero todas las puertas se le cerraban en la cara. Todos sabían que Vance Cosmetics había ofendido a una entidad intocable. Nadie se atrevía a ofrecerle una mano amiga. En solo 3 días, Vance Cosmetics se declaró en bancarrota. Isabella pasó de ser una poderosa directora ejecutiva a una paria social endeudada. Su mansión y sus autos de lujo fueron embargados por el tribunal. El día que la desalojaron, arrastrando una sola maleta de la villa donde había vivido durante años, el cielo se abrió en un diluvio torrencial. Se quedó allí empapada hasta los huesos, una figura patética bajo la lluvia, mirando la ciudad familiar pero extraña, sintiendo verdadera desesperación por primera vez. Recordó las palabras que el hombre le había dicho en el hospital 3 días antes. Ahora mismo,
ni siquiera estás calificada. Ser mi perro. Las palabras se habían convertido en su realidad. Mientras tanto, el destino de Cowbiter no era mejor. Recuperó su movilidad, pero la maldición del candado del dragón era como una montaña que oprimía su poder, impidiéndole cultivar incluso una pizca de nueva energía. Estaba lisiado, un artista marcial solo de nombre, sin la fuerza para respaldarlo. En su desesperación, buscó a Amelia e incluso a su abuelo, el viejo maestro de la clínica Serenity. El veredicto siempre era el mismo. La maldición del candado del dragón era una antigua técnica prohibida, mucho más allá de su comprensión. Era irrompible. Desesperado, recordó una bolsa sellada que su maestro le había dado cuando dejó las montañas, que solo debía abrirse en una crisis de vida o muerte. La abrió lleno de esperanza, solo para encontrar una tira de papel dentro. En ella, 8 palabras estaban escritas en una caligrafía elegante y audaz. Si te encuentras con la familia Ko, ríndete inmediatamente. En ese instante, el mundo de Kao se hizo añicos. Su venerado maestro, su poderosa secta. No eran más que súbditos que tenían que inclinarse ante la misma familia que él había buscado. Para desafiar. Él no era el elegido. Era solo una broma patética que había sido manipulada desde el principio. Se quebró. Una noche sin luna, irrumpió por las puertas de la finca Summit, gritando que me llevaría con él. Ni siquiera llegó a la puerta de mi villa antes de que los guardias de patrulla le rompieran las 4 extremidades y lo arrojaran al río de la ciudad. La gran historia del Rey Dragón terminó sin más sobresaltos. Con Kao e Isabella fuera de escena, mi vida finalmente encontró algo de paz. King Corp, ahora esencialmente la sucursal de Sterling City de las propiedades de mi familia, prosperaba bajo la dirección de Richard King. En cuanto a mí, me acomodé en una cómoda jubilación bebiendo té y pescando. De vez en cuando, Amelia visitaba mi villa con el pretexto de un intercambio académico. Traía pasteles caseros y me miraba con esos grandes ojos curiosos, haciendo preguntas sobre antiguas técnicas médicas. Yo pacientemente le ofrecía algunos consejos, encontrando divertido observar a esta futura leyenda de la medicina tomando notas diligentemente como un estudiante de primer año. Una tarde, estaba pescando junto al estanque de mi patio trasero. El señor Peterson se acercó silenciosamente por detrás. Joven amo, hemos localizado a Isabella Vance. Oh, ni siquiera levanté la vista. ¿Dónde está? Después de la bancarrota, aceptó un trabajo como anfitriona en un club nocturno para pagar sus deudas. Un empresario adinerado se interesó en ella, pero ella rechazó sus insinuaciones. La mandó golpear. Ahora está en el hospital. El tono del señor Peterson era completamente inexpresivo. Mi caña de pescar se movió. Un gran koi estaba en el anzuelo. Lo recogí, desenganché el pez brillante y lo devolví al estanque. Dale suficiente dinero para pagar sus deudas, dije con calma. Luego sácala de Sterling City y asegúrate de que nunca regrese. El señor Peterson hizo una pausa. Joven amo, ¿es usted? Simplemente me molesta tenerla cerca, dije, poniéndome de pie y estirándome. Es una hormiga. No hay necesidad de perder más tiempo con ella. Sí, yo entiendo. El señor Peterson hizo una reverencia y se marchó. Miré la superficie brillante del estanque. El sol era cálido. La brisa era suave. Renacer en una historia y aplastar tanto al héroe como a la heroína. Era una sensación bastante buena. La vida es corta. Diviértete a lo grande. Los viejos poetas sabían de lo que hablaban. Un mes después, por toda Sterling City y, de hecho, por toda la región, circulaban rumores sobre un misterioso señor Ko. Nadie sabía de dónde venía ni qué aspecto tenía. Solo sabían que, con un simple movimiento de muñeca, se había hecho con el control de King Corp y había aniquilado los cosméticos Vance. Su nombre se convirtió en un tema tabú en la alta sociedad. Y el hombre mismo, yo, estaba en ese momento descansando en la cubierta de un yate privado en bañador y gafas de sol, tomando el sol. Amelia, con un vaporoso vestido blanco de verano, estaba sentada a mi lado, pelando cuidadosamente una manzana. Tenía las mejillas sonrojadas por el sol,
y la forma en que me miraba era una mezcla de veneración y adoración. Isen, abre. Sostenía una rodaja de manzana en mis labios. Acepté, disfrutando del servicio. Justo entonces, el señor Peterson se acercó con un teléfono satelital. Joven amo, una llamada de la finca principal de la familia en la capital. El viejo amo desea hablar con usted. Levanté las cejas. Finalmente, tomé el teléfono. Una voz severa y anciana se escuchó al otro lado de la línea. Isen, ¿te has divertido lo suficiente en esa ciudad de mala muerte? Casi, respondí con pereza. Bien. Cuando termines de jugar, regresa a la capital, dijo el anciano con un toque de diversión. Oí que rompiste el compromiso con esa chica inútil. Bien. Ahórrame la molestia de hacerlo yo mismo. La familia ya te ha encontrado una nueva pareja, una joven de la familia Lin en la capital. He oído que es una belleza legendaria con un temperamento dulce. Una pareja perfecta para ti. Antes de que pudiera responder, sentí un fuerte pellizco en el costado. Me giré y vi a Amelia mirándome, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y celos. Me reí. Hablé por teléfono. Abuelo, aprecio el gesto, pero no tienes que preocuparte por mis asuntos matrimoniales. Ah, ¿y por qué? ¿Encontraste a alguien tú mismo? Se podría decir que sí. Miré a Amelia, atrayéndola hacia mí. Mientras ella soltaba un chillido de sorpresa, hablé por teléfono. Soy perfectamente capaz de encontrar a mi propia mujer. Este pequeño estanque de Sterling City se está volviendo aburrido. Volveré a la capital, pero no todavía. Colgué el teléfono y miré a la belleza sonrojada en mis brazos. Bajé la cabeza y la besé. La brisa marina sopló, cálida y salada. Una nueva historia estaba a punto de comenzar. Un hombre debe controlar su propio destino, conquistar el mundo que tiene delante y a la mujer que está a su lado.